Las energías femenina y masculina son arquetipos que todas las personas te llevamos dentro, independientemente de nuestro género o de nuestro sexo. Y buscar ese equilibrio es un beneficio para cada una de las personas. Lo que ocurre es que ahora parece que se está buscando lo contrario, generar ese desequilibrio para jerarquizar roles y sostener desigualdades que parece que son importantes de seguir manteniendo. Somos Alejandra y María Ángeles y esto es Mirada Salvaje, donde la psicología se encuentra con la realidad que incomoda. Pues ya estamos en nuestro... Este es el tercer El episodio. tercero. Para mí esto siempre es importante recalcarlo porque yo creo que en ningún momento pensé que llevásemos 3 episodios. Ay, qué feliz, qué feliz, qué Y los que feliz. quedan, los que quedan. Y los que quedan, y los que quedan. Pues hoy vamos a estar hablando de un tema intensito, ¿eh? Intensito que yo creo que puede generar bastante controversia. De hecho, yo creo que nos está generando un poco de... Nos está removiendo a nosotras, imagínate cómo puede remover al resto. Totalmente, lo estábamos hablando también, que lo hemos estado preparando estos días y teníamos como este tema desde hace tiempo que lo queríamos compartir con vosotras, pero sí, incluso el hecho ya de abordarlo es como que emocionalmente, ¿no? Como que nosotros lo sentimos también que remueve, ¿no? Porque queremos trasladarlo desde un punto de vista para que todas también podáis aportar vuestra propia opinión, vuestro propio sentir. Pero como decía Ale, es cierto que ahora lo vamos viendo como que hay ciertas corrientes que se están extrapolando y parece que lo masculino es solo una cosa, lo femenino es solo una cosa y tienes que ser masculino o solo femenino. Entonces, como que ahí esas dos partes, ¿no? Sentimos como que se están extrapolando y pueden llevar también mucho a la confusión y al final al separar, cuando realmente lo vamos a ver ahora, es integrar estas dos energías. Exacto. Además es que, aunque ya luego lo abordaremos un poco más en profundidad, sí que creemos que es muy importante resaltar que aquí no estamos hablando ni de hombres, ni de mujeres, ni de sexo, ni de género. No estamos hablando de feminidad ni masculinidad. Estamos hablando de energías, entendiendo energías como cualidades, características, incluso, digamos, habilidades que se asocian, siempre se han hablado de energía femenina y energía masculina, pero vuelvo a recalcar, no tiene nada que ver ni con hombres ni con mujeres, ni con masculinidad ni con feminidad. Es algo muchísimo más profundo. Por eso lo que habíamos estado hablando, el poder, para que no se lleve mucha controversia, es sí que decir que en lo femenino lo vamos a hablar, la energía femenina la vamos a hablar en alguna ocasión como el yin, independientemente vamos a estar utilizando yin o energía femenina, y con la energía masculina vamos a estar utilizando yang o energía masculina, que significa exactamente lo mismo, pero nuestro objetivo es el que no se puedan utilizar nuestras palabras para polarizarnos, ni para cosificarnos, ni colocarnos en un lugar concreto, sino para que sí generar determinada polémica, que ya sabéis que nos gusta presentar realidades que incomodan y esta incomoda. Totalmente. Vale, pues lo que podemos, Ale, ¿no? Como ir un poco describiendo para que haya, como para tener, nosotros nos hemos buscado como tener un punto de donde tirarnos y como ver, como ha dicho Ale, estas características que para nosotros son como las que más resuenan con estas dos categorías, ¿no? De yin y de yang, que es donde veíamos como que puede ser como más, hacer más imagen, ¿no? Más simbólico de lo que queremos transmitir. Y luego ya allí, pues como luego vamos viendo que podéis pues decirnos comentarios, hacer preguntas, ¿no? De cómo lo sentís vosotros. Eso es. Vale, Pues nos ponemos. pues ¿Te, sí, pon- vamos. te- te lías tú a darnos la explicación? Entonces vamos a empezar por la energía femenina, ¿vale? Ujú, Que sería el ser, el yin. ujú, Tiene que ver mucho con la intuición, con el mundo emocional, con el fluir. Luego vamos a ir viendo como ejemplos, no más prácticos para que vosotras podáis verlo, porque ahora como que vamos a decir las características, pero luego lo pasamos más a la persona. ujú. Entonces,
Características que tiene esta energía, la receptividad, por ejemplo, escuchar, observar, estar presente, la intuición y la creatividad, que el otro día hablábamos de la creatividad, ¿no? Pues tiene que ver mucho Ujú. también con esta energía. La fluidez en el sentido de que antes lo hablábamos de confiar en la vida, ¿no? Que a veces cuesta trabajo, ¿no? Desde este marco que luego vamos a ver en el que nos encontramos, ¿no? Como decir, yo confío en y me suelto, ¿no? A lo que ocurra, a las circunstancias. Porque, por Ujú. ejemplo, aquí hay una cosa muy graciosa, que hay un meme que dice, eh, dime de qué hora tengo que fluir para Sí, organizarme. es que Eso no es tanto fluir, eso es un no, poquito de control eso disfrazado es un de... poco de control. Y también con lo de la fluidez, también creo que es importante reseñar que muchas veces se utiliza el vamos a fluir para dejar de tener responsabilidad dentro de Claro. nuestros vínculos, dentro de nuestras relaciones, vamos a fluir, deja que las cosas fluyan. Sí, podemos dejar que las cosas fluyan, confiar que las cosas que están pasando pasan porque tienen que pasar y que hay veces, bueno, hay veces, la mayoría de las veces, no podemos modificar mucho de lo que ocurre en nuestro contexto, no depende de cada una de nosotras, pero eso es fluir y otra cosa es el deja que las cosas fluyan y no comunicar, no responsabilizarse del vínculo ni del cuidado. Mm. Esto vuelve a Me ser parece súper, sí, coger sí, una de súper estas interesante, características. incluso invitamos a vosotras a qué es fluir para vosotras, Exacto. porque no es quitar responsabilidad, que a veces se asocia con eso, yo fluyo, yo paso de todo y yo aquí estoy a mí. No, no. También conmigo resuena más el fluir como la aceptación, el adaptarse, o sea, Ujú. ese control, decir, vale, no que ahora lo vamos a ver, ¿no? Como esa parte de control de querer tenerlo todo hilado y todo estructurado, como ahí darle esa parte, ¿no? De fluidez de decir, vale, yo hago hasta aquí, pero hay circunstancias que escapan ahora mismo a mis actos, ¿no? Entonces ahí como fluir, pero no decir, yo fluyo, yo me quedo aquí y yo no hago nada y que me provenga de... Sí, Claro, sí. por ahí no. Es importante, ¿no? Como... Yo fluyo, que yo me quedo aquí, hago lo que me da la gana y no asumo las consecuencias de mis actos. Exacto, Eso no exacto. es Eso es no tener responsabilidad para mí, o ni sea, energía no ser masculina, ni femenina, responsable. ni yin ni yang. Eso es falta de responsabilidad. Exacto, Punto. exacto. Totalmente, totalmente. Que nos Vale, hemos también guiado con la fluidez, pero que nos falta una característica de esta energía del ser, esta energía del yin, que es el cuidado. Que se nos olvidaba esta característica, que creo que además es una de las más importantes que luego vamos a ir perdón, vamos a ir dándoles unas vueltas porque se utilizan de una manera que no es la más adecuada. Hmm. Por poner un ejemplo de este cuidado, ¿no? Ujú. Incluso desde esta parte femenina. Pues, por ejemplo, el hecho de que tú a lo mejor en algún momento, pues no es tu día top, que está al 10 de Ujú. alegría o de energía, pero tienes este cuidado de decir, vale, pues hoy no estoy al 10, vale, lo hago cuidándome, lo hago más suave, pongo la Ujú. intensidad más bajita, por ejemplo, con el tema del ciclo menstrual también está muy relacionado, que muchas veces hay como que queremos estar en todas las fases al 10, pues también hay una parte, ¿no? O sea, hay una parte de autocuidado que tú decides, mira, este día no lo hago porque yo me respeto y voy Ujú. a tener este cuidado hacia adentro, pero también otra parte de cuidado es elijo hacerlo, pero lo elijo hacer desde un lugar de no exigencia y de Ujú. respeto. Y también puedo hacerlo, pero desde el lugar en el que me encuentro hoy y conecto con ello, ¿no? Podría Claro, ser es otro que ejemplo. Entonces, lo que te has dicho no es no acción, es acción, pero desde otro lugar. exacto, y es que yo creo que ese cuidado tendría que ser algo que estuviese en nuestro día a día de forma regular, porque si hacemos las cosas desde esa exigencia, desde esa productividad, vamos a acabar quemadísimas. Creo que lo más importante es el saber, el ser conscientes desde dónde estoy hoy, cómo estoy hoy y hacer las cosas desde ese cuidado, desde esa hacer las cosas
porque nos nace, porque queremos, porque podemos. Y si ese día no se puede, pues ese día no se puede. Seguimos con las características de la energía masculina yang. Sí. ¿La Dale, digo yo, Ale? dale, ¿Sí? dale. Vale. Sí. Pues, vale. Una cosa muy importante, de la femenina es como hacia adentro, ¿vale? Como para Ujú, dejar esta simbología de voy hacia adentro, y la masculina sería voy hacia afuera. O sea, como que la energía está proyectada, por si os sirve también como esta simbología de hacia dónde ujú, estoy, hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Pues ujú, esta tiene que ver con ir hacia afuera. Entonces, aquí que tenemos acción y dirección. Tiene que ver mucho, por ejemplo, pues con las que, por ejemplo, somos autónomas, empresarias. Esta energía, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque yo tengo como una dirección, tengo una acción, tengo un proyecto, tengo un trabajo y voy a ir como hormiguita todos ujú, los días haciendo poco a poco, ¿no? Pues tendría que ver también como con esta energía. No tiene que ser una acción que luego veremos muy desmesurada, ni agresiva, ni invasiva. O sea, puede ser una acción también sostenida, pero ujú, sigue siendo energía masculina. ujú, Mientras que desde el femenino tenemos el mundo emocional, desde el masculino tenemos la lógica y el análisis, ¿no? Cuando ujú, tenemos una situación, decimos, venga, voy a respirar, voy a darle un tiempo, voy a ver ya con la cabeza fría, así ujú, digamos, esta situación que me está ocurriendo. A ver ujú, desde dónde la puedo ver, ¿no? Esa parte pues también nos ayuda mucho, porque como hemos dicho, luego lo vamos a ver, es integrar. O sea, las ujú, dos energías son ujú, necesarias. La estructura, que antes ujú. también lo hablábamos nosotros, o sea, venga, pues tengo mi trabajo, agendita, ¿cuándo te veo? ¿Cuándo hago esta tarea? ¿Cuándo hago tal? Eso es muy esta energía, ¿no? De todo estructurado, esa agenda, ese calendario, el ir haciendo las cosas ordenaditas, ¿no? ¿Te estás dando cuenta que, por ir introduciendo también un poco, ya sabemos que somos así, eh, que todo lo que estamos hablando de estas características de la energía masculina, del mundo más masculino, son características que poseemos y que tenemos muchas mujeres, porque si no, no podemos adaptarnos a un mundo que nos jerarquiza, porque se nos exige muchísimo. Si yo de primeras que se supone que soy, o sea, soy mujer, se supone que tengo que tener más energía femenina, se supone, todo entre comillas, porque sabemos que no es así, si solo me guiase por mis emociones, no haría muchas cosas. Yo soy en muchas ocasiones las que digo, frena, estás teniendo este pensamiento, estás teniendo esta emoción, estás teniendo esta cognición, pero ahora mismo no puedes reaccionar en función de esa emoción. Tienes que parar, respirar, cabeza fría y seguir actuando, porque tienes una organización, tengo que llevar pues eso, mi consulta de psicología, todo lo que implica, tengo que llevar una casa, tengo que seguir gestionándome, y que en cambio todo eso que se caracteriza como súper masculino, que es la agresividad, no deja de ser precisamente el que te estás llevando por esa energía femenina de soltar las emociones en ese instante sin pasarlas por un filtro. Es muy curioso el cómo las has ido explicando y todo aquello que se nos califica como feminidad y que encima lo califican como negativo, no es lo que hacemos en nuestro día a día y que todo aquello que se les califica a ellos como ta 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 es precisamente energía femenina. Claro, es que hay una. Bueno, es que está todo desequilibrado, si lo ponemos, Esto es un debate. porque hay mucho desequilibrio, ¿no? Pero ahora lo veremos que es que en el contexto social, efectivamente, es una sociedad patriarcal. O sea, esto Ujú, vivimos ahora mismo en esto. Entonces, siempre como que se nos va a llevar más a la masculina que a la femenina, por la situación social que ahora veremos que tenemos y que llevamos viviendo durante mucho tiempo. Entonces, normalmente nos vamos a encontrar un exceso de masculina, pero desequilibrada encima, porque exacto. no es una acción que está conforme a lo emocional, desde una suavidad, desde una constancia, no es una lógica que primero recoja lo que siento y lo atienda y luego
hago un Ujú. análisis. O sea, están como las dos fragmentadas ahora Eso mismo. es. Entonces, hay un desequilibrio en ambas y a veces se nos pone lo que decíamos como esta imagen de las dos energías y encima muchas veces no desde el punto equilibrado, sino desde el Ujú. punto desequilibrado de tú tienes que ser esta energía, tú tienes que ser la otra. Eso es. Entonces, claro, ahí hay mucho que trabajar, ¿no? Y que equilibrar. Pero partimos de la base de que efectivamente, o sea, a ti te van a premiar más si tienes más características masculinas, porque es como Exacto. hablábamos el otro día, desde el cole te están premiando esa energía masculina, no que tú pues estés ahí, seas súper creativa y súper emocional y que sea intuitiva. A ti te va a decir un profesor, una profesora, eres muy intuitiva. O sea, ¿quién? Vale, a lo mejor aquí aparece alguien y ahora dice, yo soy así, yo le digo a los alumnos que son muy intuitivos, pero no es una cosa que a ti te diga normalmente y que te premien y digan, wow, me sorprende, ¿no? Lo creativa, lo intuitiva que eres. Exacto. Eso es algo que se mitiga, que se coarta, que se abandona. Y si encima te dicen, uy, es que creativa eres, que intuitiva eres, lo primero que te van a decir es el, no vayas mucho por ahí, que es que claro, se te llenan la cabeza de pájaros y no haces lo que tienes que hacer. Que al final es que todo esto, como estamos viendo, está todo unido. Las formas de aprendizaje, la masculinidad, la feminidad, las energías masculinas y femeninas, el yin y el yang, está todo unido y está todo, como tú bien has dicho, incluido dentro de este sistema patriarcal, y añado yo capitalista, está todo incluido dentro de esto. Y este sistema lo que hace es jerarquizarnos y posicionar a los hombres por encima a los que se les han colocado una serie de características que son la lógica, la acción, que son el mundo exterior, como tú bien has dicho, esa parte de la energía femenina, digamos, es como un poco hacia adentro, la energía masculina es hacia afuera. Eso es una de las bases que se han utilizado y malinterpretado de forma muy voluntaria, muy a propósito, para hacia afuera es lo que tiene valor. Y ahí solo pueden acceder los hombres, que son los ciudadanos de pleno derecho. Lo de dentro, lo interno, lo cotidiano, lo hogareño, incluso, es el campo de la mujer. Pero eso no tiene ningún tipo de valor. Eso es algo que en la parte social es un trabajo no remunerado, un trabajo que lleva muchísimas horas y que generalmente el peso o el mayor peso cae siempre en las mujeres. Y eso es algo que se dice como algo negativo y estamos hablando, pues eso, de esos cuidados, de esa creatividad, de esa receptividad, de ese acoger, de ese hacer calor de hogar. Y, Eso y no se también, valora. Ujú. y también que el otro día lo comentábamos entre nosotras, que también es importante con lo de la energía femenina. Siempre se asocia que sí, tiene esta suavidad, esta contención, pero ojo, porque Ujú. la energía femenina tiene una parte que no es suave. El Ujú. otro día lo comentábamos en un vídeo que salía por Instagram de una leona, que la situación era que pues su cachorro estaba en el agua y la leona Ujú. estaba intentando ayudar a que saliese el cachorro. Y en Ujú. eso que se acerca el león y le hace así a ella, mira, coge ella y hace "Uah", como diciendo, no me toques, que estoy ayudando a mi cachorro. Y ahí es Ujú. donde aparece la fuerza femenina de decir, cuidado, que nosotras fuertes tenemos un rato. Y es también desde la energía femenina. El otro día lo comparamos como con el agua y el fuego, que Eso también es es. muy simbólico. O sea, Ujú. el agua, vale que puede ser suave, puede ser fluida, pero tú métete en un mar que Ujú. tiene olas. Eso es. Vamos, es que te lleva y te arrambla. O sea, esa energía también es Ujú. nuestra. Entonces, muchas veces se asocia con que incluso la vulnerabilidad, Ujú. ¿no? Que a veces se asocia con debilidad. No, no, no. No. No es debilidad. Es reconocerme mis emociones, sostenerlas y escucharlas, porque desde esta suciedad
Es como que siempre ha estado muy mal visto el atender ahí. Ah, no, es que es muy emocional. Ay, es que es muy llorona. Se toma las cosas demasiado. ¿Perdona? Ujú, Entonces, eso, que no nos confundamos que una buena energía femenina brava ujú. arrambla. Claro, y uniéndolo un poco con esto, digamos que la parte más, el fuego se asocia más a una energía masculina, pero el fuego es un fuego descontrolado, lo que quieres pensar como energía masculina. Un Eso, fuego da calidez, un fuego eso. da hogar, un fuego da cuidado, un fuego da protección. Todo eso es energía masculina. Fíjate, es que hasta se me ponen los Sí, pelos de sí, sí, punta, sí, total, pero total. Es en equilibrio, que es lo que esto desconocemos a es, día de hoy. Ese esto equilibrio es. del fuego. O sea, Es ese equilibrio que necesitamos tener cada personita de este mundo entre, es que yo hoy tengo mucho fuego. Bueno, pero voy a utilizar también mi parte más de agua para que ese fuego no se descontrole y arrase con todo. Hay que buscar ese equilibrio. Hay que saber que en qué momento. Por eso a mí me encanta cómo trabajas tú con lo de fuego, tierra, agua y ¿y aire. aire? Se me olvidaba el aire. Me encanta cómo trabajas porque creo que son súper simbólicos, son muy visuales, unas imágenes muy potentes que nos ayudan a entender cómo son las características de cada persona. Seguro que hay gente que ahora estará pensando, ya, pero esto es súper místico, esto es súper tal. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo, la intuición, ese conocimiento, la naturaleza. No estamos hablando aquí de religiones, absolutamente para nada. Estamos hablando de lo que estamos compuestas cada una de las personas de este mundo, que son de energías de la naturaleza, donde hay agua, Exacto. fuego, aire y tierra. Y nosotras formamos parte de todo ello. Y Totalmente, necesitamos está en nuestro encontrar ese organismo. equilibrio. Ahí no, no podemos discutirlo. Y Sí, vuelve a ser, va a ser la frase del episodio de hoy. Equilibrio, necesitamos un total, equilibrio. total. El hilo conductor de este episodio es ese. O sea, vamos a conocer la parte femenina, la masculina, el agua, el fuego, todo lo que hablemos, pero al final es integrar, porque tú, para ser libre, Ujú, necesitas conocer todas tus partes y utilizar las que en ese momento tú decidas utilizar, porque ujú, somos muy complejos ya, y el problema es cuando nos quedamos como mirando solo en un punto y diciendo esto es así y punto, y no hay ujú. más que hablar, Eso ¿no? es. Porque vamos a abrir la mente, vamos a ver diferentes características, diferentes formas, y ya cada uno hay que coja, y cada una que coja con lo que resuena. Pero Ujú, es eso, o sea, vamos a integrar una persona muy emocional, muy femenina. Mi experiencia, está súper a gusto, porque yo, por ejemplo, la energía femenina estoy súper a gusto, pero es cierto que necesito de esa energía masculina para accionar, para sostenerme, porque yo ujú, en mi época que he estado muy femenina emocionalmente no podía con mis emociones, con la intensidad de mis emociones. Entonces ujú, necesitaba esa parte de fuego masculina que a mí me ayudase a direccionar, a sostenerme, a salir. ujú, Porque es cierto que, claro, desde lo femenino, por ejemplo, tú necesitas atender esa emoción y es súper necesario. Y ahí fluyes, ¿no? Fluyes no de no responsabilidad, como hemos dicho antes, fluyes y dejas que esa agua se vaya llevando tu pena, tu ujú. tristeza. Pero igualmente es necesario desde ese fuego, por ejemplo, que lo hablaremos en otro, aquí adelantándonos, el enfado. El enfado Exacto. es súper necesario. Es que es básico. Es que mientras estabas hablando de esa agua que me ayuda a que se vaya yendo mi pena, es algo, por llevarlo mucho más al terreno más psicológico y de la práctica diaria, cuando estamos durante mucho tiempo en un estado de tristeza profunda, lo que nos saca de ahí no es la alegría, nos saca el enfado, nos saca la rabia, nos saca el decir, estoy hasta aquí de que no se respeten mis necesidades, que no se me cuide, que no se respete el que yo me pueda cuidar. Y lo que nos saca de ahí es esa activación, que es el enfado.
Mm. Y eso no siempre tiene que venir de fuera, porque cuando estabas diciendo, cuando yo he estado muchas veces más femenina, he necesitado de lo masculino, eso no quiere decir que tú, como mujer, hayas necesitado de un hombre. No, has necesitado conectar con esa parte de acción, de lógica, de estructura, de autoprotección y de provisión Tuya. propia que Exacto. tenemos y es que le doy permiso a mi energía más femenina, a ese ser, a ese yin, pero si me quedo anclada ahí, mal vamos. Ahora tengo que darle también espacio al hacer, al yang, a esa parte masculina. Y eso es algo que, vuelvo a repetir, soy una pesada, lo sé, tenemos todas y cada una de las personas. Y es necesario Totalmente. reconocerlo y encontrarlo. Mm. Luego, claro, está como esta posición que, bueno, ya también es trabajo terapéutico, porque aquí nos metemos en trabajo terapéutico, el ver, por ejemplo, si durante unos años yo estaba más posicionada en una energía o en otra y no ha estado ese equilibrio, en nuestro trabajo también como psicólogas, como terapeutas, el acompañar a eso, ¿no? Porque es Ujú, cierto que si hay más de un exceso de una y de otra, normalmente hay que mirar la historia, tema emocional. Por ejemplo, yo pongo mi caso, hubo unos años, por ejemplo, que estaba metida en la energía masculina, pero ujú, era forma de protección. Porque para yo adaptarme, como dijimos el otro día, colegio, instituto, universidad, ujú. ahí tenía que tirar de mi masculina y mi masculina me ayudaba a proteger, digamos, esa intensidad emocional que yo tenía. Pero luego hay otra época donde yo, claro, de repente entro en la femenina a tope ahí y es como, ¡guau! ¿Qué pasa? De repente empiezo a sentir muchas cosas, ¿qué está pasando aquí? Reviso mi vida, Ujú, digo, ¿dónde he estado? ¿No? Porque emocionalmente no he puesto en su sitio muchas cosas, ¿no? Entonces, claro. es necesario, es necesario. O sea, y terapéuticamente a veces aprendemos por extremos, extremos Mm, entiéndase, no de que me vuelva extremista, sino que a lo mejor voy a tener una época que voy a conectar mucho con una energía y otra que voy a conectar mucho con otra. Y puede ser, ¿no? Pero luego es integrarlo. O sea, luego es ir integrando todo esto para que yo, como tú has dicho, Ale, está en mí. Yo no necesito buscar ninguna mujer ni ningún hombre que a mí me dé eso porque está dentro de mí todo. eso es, eso es. Me ha gustado mucho eso que estabas hablando de ya en proceso terapéutico, desde nuestra parte del trabajo. Sí que es importante el darnos cuenta porque hay veces que solo estamos tirando de unas características determinadas y siempre es como forma de adaptación y protección. Por eso es tan importante ver el contexto. Cada persona, siempre somos, las personas siempre somos las mismas personas en todos los contextos. Pero sí que es cierto que hay veces que en unos espacios ofrecemos unas características y en otros espacios ofrecemos otras. Yo siempre pongo este ejemplo, ya la gente que me conoce ya sabe que utilizo muchos ejemplos y muchas cosas con respecto a la comida. Siempre digo que las personas somos como una pizza. Todas las personas somos una pizza que tenemos diferentes ingredientes. Cojas la porción que cojas, sabes que estás comiendo una pizza de unas características determinadas. Pero probablemente con tu familia la porción tenga unos ingredientes más que otros. Con tus amistades haya otros ingredientes que predominen. Con tu pareja haya otros ingredientes que predominen. En mi trabajo, pero todo el mundo sabe cuál es la pizza Ale y cuáles son sus características, aunque no siempre te toque la misma proporción de ingredientes. Me encanta él. Pues utilizando esa misma metáfora es, todas las personas tenemos una pizza, que es, o sea, somos una pizza con nuestras características de receptividad, de intuición, de creatividad, de fluidez, de cuidado, de acción, dirección, lógica, análisis, estructura, protección y provisión. Así, leídas todas del tirón. Pero quizá en el trabajo yo voy a tener más lógica, más acción y más estructura, pero también tengo que tener cuidado. En lo que es en mi trabajo tengo que tener un autocuidado hacia mí y cuidado hacia las personitas que vienen conmigo. Probablemente con mis amistades sea mucho más receptiva, me permita
me permita conectar más con mi intuición, con mi creatividad, con la fluidez, pero también tengo que tener un poquitito de lógica y un poco de estructura y de dirección, porque si no esto puede ser un caos y no nos vemos. Entonces, es que es tan importante tener ese equilibrio, tener todos esos ingredientes dentro de nuestra pizza, son tan importantes. Sí, sí, me encanta. Además, súper visual, porque sí, es que lo somos todos. Como decíamos el otro día, con el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, lo somos todos. Lo único que las circunstancias han hecho que tengamos diferentes porcentajes. Y sí, también nuestras propias características tienen diferentes porcentajes y está genial. O sea, Ujú, aquí habrá mujeres, hombres que tengan más tanto por ciento de uno que de otro y está bien, ujú. pero sentimos que el equilibrio es por lo menos que yo tenga la opción a tener un tanto por ciento de cada uno Eso para es. poder elegir, ¿no? Ujú. Y poder coger lo que yo necesito en esa circunstancia de mi vida. Eso es. Integrar. La palabra es integrarlo. Integrar, Integrarlo todo, equilibrio e integrarlo, integrar. integrarlo. Sí. Y es que precisamente eso, como venimos repitiendo, es lo que falta, es lo que no se mantiene. Y además no se mantiene de una forma muy intencional. Hablando así ya un poquitito más del tema social. Ahora mismo, si nos metemos en redes sociales, seguro, estoy completamente segura que habéis visto esos reels o esas publicaciones de la energía femenina, la energía masculina, que además se está polarizando de una manera tan extrema con todo lo que tiene que ver con la manosfera, con todo lo que tiene que ver con esa masculinidad tóxica en la que se habla de cómo es un hombre de acción y cómo te dicen cómo tiene que ser la mujer. Y creemos que es muy importante que todas estas publicaciones, incluido este podcast, no os lo toméis como si fuese un mandato a seguir. Escuchad, ved qué os resuena, qué cosas conectan con cada una de vosotras y cuestionad, por favor, cuestionad absolutamente todo, buscad más información. No cuestionar desde la crítica destructiva de es que lo estáis haciendo mal, sino el, oye, pues es que yo he leído esto, me gustaría que hablaseis más de este tema, o esto que he escuchado aquí lo voy a leer en otro lado a ver si ofrecen la misma información. Cuando estábamos preparando este podcast, estábamos haciendo ese listado porque sí que sabemos lo que es la energía masculina, la energía femenina, el yin y el yang, pero estábamos buscando ese listado para poder ofreceros un listado completo con características adecuadas. Y descartamos un par de ellos porque iban hacia esa parte de separarnos, de jerarquizarnos, de colocar a lo femenino en la feminidad y la feminidad en las mujeres y colocarnos en segundo grado en esa pasividad, en no tener tanto valor. Entonces, buscad, criticad, cuestionad, investigad, leed, preguntar. No os quedéis con lo primero que veáis como si fuese un dogma. Incluso lo que estoy diciendo. Cuestionadnos a nosotras, por favor. Totalmente. Además, yo creo que eso, en relación a lo que hemos estado hablando, observar, sentirlo en mí, cómo lo siento, esta información que me están dando, que estoy viendo, que estoy escuchando, qué pienso por mí misma, voy a mirar mi experiencia, voy a mirar alrededor, o sea, aquí es cuestión de qué va conmigo, porque yo creo, lo estabas diciendo, Ale, en el momento que te dicen, esto es otro, tú tienes que ser así, yo ya digo, uy, espérate, porque ya malamente vamos, ya me estás diciendo algo cerrado y es que tú tienes que ser así y tienes que cumplir estos estándares y tienes que sentir y pensar de la manera que yo te estoy diciendo. Uy, ya aquí hay algo que ya empieza a chirriar. Es que todo aquello que empieza por es que tú lo que tienes que hacer o es que tú lo que tienes que ser, ya es un mandato y al menos en mi mundo se retira. Siguiente, por favor, vamos a ver qué podemos pensar. Nadie nos puede decir que lo que nos ha pasado en nuestra vida, en un momento
antes, después, ahora o en un futuro, no es lo que teníamos que ser porque estábamos teniendo unas características asociadas a otro género. Nadie nos puede decir que la forma en la que yo me estoy protegiendo en este presente no es la adecuada. Es lo que hago en función de las características que tengo y en función de cómo puedo averiguar el cómo defenderme y protegerme. Porque al final en esta vida somos comunidad, somos colectividad, tenemos que estar en compañía. Pero hay muchas veces que esas comunidades, esas colectividades, no siempre son tan bonitas como parecen y se cuelan personitas, bueno, personitas no, gente que busca hacer daño. Entonces, yo tengo que saber el cómo protegerme, el cómo hacer que no me hagan tanto daño. Con lo que yo sé, desde mi individualidad y con las personas que tengo alrededor en colectividad, que es que, claro, es que no somos, de forma individual no somos muchísimo más fuertes cuando estamos en comunidad. Somos seres sociales en ese sentido. Y también quería añadir, por si a lo mejor alguna de vosotras dice, aquí en lo femenino yo lo siento así. Hay una parte también de lo femenino que antes hemos dado una pincelada, que es que yo me iría en la naturaleza, está la respuesta de muchas cosas. O eso resuena conmigo. También vosotras como lo sintáis. Si nos vamos a la naturaleza, por ejemplo, a lo femenino, a la loba, la leona. O sea, es suave, para algunas cosas sí, pero para otras, esa fuerza que tiene la leona, que tiene la loba, ahí, los salvajes femeninos también. Pero, como he dicho, no he entendido como que los salvajes malos, no, 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 no. Los No, no. salvajes, estar en conexión con la naturaleza, conmigo misma, con el instinto, todo eso también es femenino. Entonces, por eso que me gustaría aportar que no asociemos como lo femenino a... Es muy suave, muy... Sí, tiene una parte, ¿no? Pero Claro, tiene esa parte también de salvaje, de... ahí está. Es que se ha buscado el que solo asociamos la energía yin femenina a la feminidad, para así poder jerarquizarla. Y Exacto, y es pintarme, arreglarme, en fin, podríamos, pero que hay mucho... Sí, claro, pero precisamente hablando de la naturaleza, si pensamos, me está viniendo a la mente los pavos reales. Los pavos reales, los que son más que tienen más feminidad, los que hacen un alarde de colores, de gala, de elegancia, de cuidado en el momento del cortejo, son los pavos machos, que son los que tienen esa sí, cola ese tan plumaje, sí, 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 sí. y en cambio, en la raza humana, o en el género humano, o en los seres humanos, como se quiera llamar, se nos ha colocado eso de forma obligatoria a las mujeres y además no para hacer gala de nuestra potencia, sino para coartarnos, para limitarnos y para encorsetarnos en determinadas cosas. Son cosas tan absurdas como si tú te compras un pantalón vaquero que está asociado a mujer, no tiene bolsillos, solo está preparado para que se pegue a tu cuerpo y marcar tus formas. Que ya podríamos también entrar a hablar de todo Sí, esto. hay otro para hacer, o los colores, sí, ahí hay como, Exacto. si nos metemos en tema de moda y de... En cambio, o sea, se nos pone todas esas características que en la naturaleza son de la energía femenina y las desarrollan tanto machos como hembras de cada especie, se nos han colocado a las mujeres para limitarnos, para que no estemos cómodas, para que no podamos hacer uso de toda la potencia de esa energía femenina que hay, ni siquiera de la energía masculina que también tenemos. Es muy importante el que, por favor, que lo que hemos dicho al principio, femenino no tiene nada que ver con feminidad, masculino no tiene nada que ver con masculinidad y que no estamos hablando ni de hombres, ni de mujeres, ni de sexo, ni de género. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Y si nos queréis llamar místicas, adelante. Místicas pero naturales. Eso Con toda la es. naturaleza. Aquí todo integrado. Todo integradito, todo integradito. Sí.
Y Pues cuéntame, ¿quieres, sí, ¿quieres aportar algo más? bueno, hemos lanzado ya varias preguntas, pero sí un poco Ujú. pues saber vosotras cómo lo sentís, cuál ha sido vuestra experiencia, porque lo dicho, nosotras hemos puesto aquí entre las dos digamos, como ha resonado con nosotras, ¿no? Y de una Ujú. forma ahí que fuese como muy visual, muy esquemática, pero también pues nos interesa saber cómo vosotras lo sentís, cómo lo habéis experimentado, qué es para vosotras la energía femenina y masculina. Nos gustaría porque es un tema que, bueno, que podríamos estar hablando durante muchas horas y un tema que siento que necesitamos trabajar, integrar todavía mucho a Sí. nivel social. Entonces, Mm. esto como que abrimos aquí porque para nosotras también nos enriquece, ¿no? El saber cómo vosotras lo sentís y cuál es vuestra experiencia. Ujú. Eso es. Así que nos habláis por redes sociales, por Danzando Mis Emociones o por Espacio Calenco, la que queráis. Nos habláis desde aquí, desde estas plataformas donde nos estáis escuchando. Y sí, os volvemos a poner esas reflexiones que este podcast, la intención que tiene es que reflexionéis y que compartamos todo lo que estamos viendo. Sí, eso. ¿Cómo vivís vosotras las energías? A lo largo de vuestra vida, ¿ha habido algo que hayáis tenido que reprimir porque no era adecuado al rol que se os había impuesto? Os invitamos a que nos contéis todas estas pequeñas cositas. Y bueno, más o menos por hoy dejamos este tema, aunque como dices tú, Sí, podríamos seguir hablando podríamos. horas y horas, pero lo dejamos para que reflexionéis desde esta comunidad que se está creando. Mm. Incluso lo que hemos dicho antes que a nosotras nos ha pasado también. Uy, el escuchar hablar de esto, de este tema, me ha removido o me ha producido genial. Porque es que así es que es un tema que realmente, pues, remueve y entonces, y está bien porque ahí nos está diciendo algo, ¿no? De que es necesario un cambio y revisar lo que está ocurriendo. Así que esto ha sido Mirada Salvaje, el podcast donde donde la psicología se reencuentra con la realidad que incomoda. Os esperamos ver en los siguientes episodios. Un abrazo muy grande. Gracias.